SER Podcast. Y a esta hora la noticia es el terremoto en el banquillo del Real Madrid, que ha nombrado esta tarde a Arbeloa como nuevo entrenador y pone fin así a la etapa Xabi Alonso. ¿Qué sabemos, Gallego? Buenas tardes. ¿Qué sabemos a esta hora de cómo se ha gestado esa salida? Bueno, el Real Madrid ha anunciado en el comunicado que la salida de Xabi Alonso se produce de mutuo acuerdo con el entrenador. En el club, y al parecer el técnico también ha reconocido que su situación en el vestuario no era buena, no había confianza en la plantilla ni unión alrededor del entrenador. La mala preparación física del equipo también ha sido fundamental a la hora de tomar esta decisión. Así que Xabi Alonso ha estado 6 meses en el Real Madrid. Arbeloa mañana comenzará a entrenar con el equipo, será presentado y dará rueda de prensa y debutará el próximo miércoles en Albacete en partido de Copa del Rey. Lo ampliamos todo en Hora 25 Deportes, hay media. Antes, el tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Lluvia para mañana en Galicia, mitad oeste de Castilla y León y de Andalucía, Extremadura y al final de la jornada también la Comunidad de Madrid. Aquí más sensación de frío que temperaturas muy bajas. En el Cantábrico, surada con máximas cercanas a los 20 grados, al igual que en el Mediterráneo, donde el sol, como en Canarias, lucirá la mayor parte de la jornada. Ya son 648 los muertos en Irán en las protestas que recorren todo el país, que empezaron siendo protestas por la inflación y que se han convertido en una enorme movilización en contra del régimen. La cifra de muertos, 648 al menos, la calcula una ONG que no está dentro de Irán, que tiene sede en Oslo, pero que tiene fuentes dentro de Irán. Desde dentro del país es imposible hacer algo así. Esta organización advierte también de que el régimen puede empezar a ejecutar a algunos de los casi 10.000 detenidos en estas 2 semanas. Pablo Morán, buenas tardes. Buenas tardes. A través de la represión y también de la demostración de fuerza en las calles. El presidente iraní se ha sumado a una de las protestas progubernamentales convocadas hoy en varias ciudades del país, acompañadas de esta advertencia del ministro de Exteriores, que ha reconocido contactos con Estados Unidos. Dice que no quieren la guerra, pero que están preparados para ella. Mensaje a la administración Trump, que esta misma tarde seguía sin descartar una intervención militar en Irán. Y mensaje también que el propio ministro ha trasladado a los embajadores en Teherán de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, a los que ha convocado para trasladarles la queja formal por su apoyo a las protestas. La oposición en el exilio sigue con preocupación los acontecimientos y todavía con dificultades para saber lo que pasa dentro sin conexión a Internet, pero el diagnóstico es compartido. Puedo decir con toda seguridad, jamás el régimen ha sido tan débil como hoy, jamás. Aunque advierten de que la opción de poner al frente de Irán al heredero del último Shah de Persia, una opción promocionada desde Estados Unidos e Israel, podría conducir al país hacia una guerra civil. Y mientras tanto, en Venezuela se ha anunciado hoy la liberación de otros 116 presos políticos encarcelados por el chavismo, y entre ellos el español con doble nacionalidad Alejandro González, que es el exmarido de Rocío San Miguel, liberada también la semana pasada. Y además acaba de producir un movimiento importante dentro del chavismo, porque Diosdado Cabello, duro entre los duros, el que parecía que podía suponerle un problema a Delcy Rodríguez en forma de ruptura interna por no aceptar la línea de sumisión a Washington en la que está metida la nueva presidenta, Diosdado Cabello acaba de hacer una declaración pública de cierre de filas total con Delcy Rodríguez. Enviado especial Nicolás Castellano, buenas tardes. Hola Aymar, buenas tardes. Sí, mensaje interno a cerrar filas con Delcy y a apoyar sus medidas ante la comunidad internacional más o menos presionada por los Estados Unidos. Por un lado, como dice, de confirmarse la cifra de 116 excarcelaciones que ha anunciado hoy su gobierno, estaríamos ante la mayor medida de gracia en muchos años. La duda está en si esa cifra incluye los que salieron excarcelados en Navidades antes del ataque a Caracas. Foro Penal sí confirma la liberación de otros 24 presos, entre los que está ese español, Alejandro González, de doble nacionalidad, exmarido de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Según esta ONG, los liberados desde el 10 ascenderían a 40 en un desfase con la cifra que da el gobierno de Rodríguez. La ONU también ha pedido hoy la liberación de todos los presos, que podrían superar aún los 800. Una Delcy Rodríguez que continúa con estos gestos aperturistas a pesar de la oposición interna de parte del chavismo, más partidarios de la línea dura, como Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro del Interior, que hace unos minutos en una reunión del partido ha apelado a la unidad. La presidencia encargada, la compañera Delcy Rodríguez, y todo el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela a la gestión y a las decisiones que la compañera Delcy tenga pues a bien asumir.
Una Delcy Rodríguez que se ha despertado esta mañana, Aymar, anunciando el nombramiento de 2 nuevos ministros y que está presidiendo la reapertura del curso escolar en uno de los colegios. Nico, gracias. Hasta luego. Hoy el Papa León XIV ha recibido en el Vaticano a la opositora venezolana María Corina Machado. Ya el viernes les contamos aquí en Hora 25 que el Papa había intentado mediar con Estados Unidos para ofrecerle a Maduro asilo en Rusia. Es muy llamativo como la Iglesia está intentando interceder en esta crisis en Venezuela. Hoy León XIV ha recibido a María Corina Machado antes de que ella viaje a Washington a reunirse con Trump el jueves. Trump, que tiene a toda Europa en tensión por sus aspiraciones anexionistas de Groenlandia, por las buenas o por las malas. El gobierno groenlandés ha admitido hoy que es necesario reforzar la defensa de la isla, que es territorio de Dinamarca, ante las supuestas amenazas de Rusia y de China, a las que hace referencia Trump como argumento para justificar esas ansias anexionistas. El que le ha comprado del todo su relato a Trump es el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que hoy ha evitado salir en defensa de Dinamarca tras las amenazas del gobierno de Estados Unidos. Rutte se ha limitado a decir que la seguridad del Ártico es importante, pero no ha salido en defensa expresa de un país OTAN, como es Dinamarca, ante las amenazas de otro país OTAN, como es Estados Unidos. Todos los aliados están de acuerdo en la importancia de la defensa del Ártico, porque ha aumentado la presencia china y rusa. Tenemos que hacerlo desde la OTAN, incluyendo a todos, de Estados Unidos a Dinamarca y Groenlandia. Ya el año pasado empezamos a trabajar para aumentar la seguridad en la región. Todos los aliados están de acuerdo en que es una prioridad. Le han preguntado hoy los periodistas a Pedro Sánchez por esta actitud matonista de Trump. Ser proatlantista, como es el gobierno de España, no significa vasallaje, significa el tener una relación de igual a igual entre dos proyectos políticos, el de Estados Unidos y también el de la Unión Europea, en el que, pese a las diferencias, hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan. Y hoy han hablado por teléfono por primera vez Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por primera vez después de que Trump amenazara con ataques terrestres en México, en suelo mexicano, contra los cárteles de la droga. ¿Sí quedó descartada una acción militar? ¿Usted considera que sí? Tras esa llamada quedó súper descartada. Sí. Sheinbaum dice que en esa llamada Trump se ha comprometido con ella a no atacar suelo mexicano. Veremos. Más allá de la que tiene montada Trump por medio mundo, en las últimas horas ha dado un paso muy grave en lo que tiene que ver con el respeto a las instituciones internas que no le bailan el agua. La Fiscalía de Estados Unidos, que está controlada por Trump, le ha abierto una investigación al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que se ha negado a aplicar las decisiones que Trump pretendía imponerle sobre los tipos de interés. Pretendía imponérselas sin autoridad para hacerlo. La investigación que le han abierto a Powell oficialmente es por otro asunto, por una supuesta mentira durante una comparecencia en el Congreso, pero es tan obvio que se trata realmente de una persecución hacia ese hombre incómodo para Trump que los 3 expresidentes de la Reserva Federal que quedan vivos y una decena de economistas de importantísimo nivel han emitido un comunicado conjunto diciendo basta ya ante lo que consideran una campaña de acoso sin precedentes y un ataque a la independencia de esa institución que es la Reserva Federal. Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, una respuesta que está a la altura del nuevo grado de presión de la Casa Blanca contra Jerome Powell, descontentos con él al no rebajar a su gusto los tipos de interés. Una presión que aquí también se interpreta como una advertencia para el siguiente presidente del Banco Central, porque recordemos que a Powell le quedan solo 5 meses de mandato. En esta carta denuncian un ataque sin precedentes contra la independencia de la Fed y subrayan que no tiene cabida en Estados Unidos. Y quien también ha reaccionado públicamente ha sido el propio Powell. Hasta ahora había sido discreto, había mantenido perfil bajo, pero anoche denunció estas acusaciones en un vídeo donde habla de intimidación y de presión política. The threat of criminal charges is a consequence of the Federal Reserve setting interest rates based on our best assessment of what will serve the public, rather than following the preferences of the president. Declaró que la amenaza de estos cargos es una consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas basándose en el mejor criterio y no según las preferencias del presidente Trump. Sara, gracias. A vosotros. Aquí en España el gobierno apuesta por beneficios fiscales para los propietarios de casas que no les suban el precio del alquiler a los inquilinos cuando tengan que renovarles el contrato ahora durante 2026. Pedro Sánchez ha anunciado hoy un nuevo paquete de medidas para intentar aliviar la crisis de la vivienda y la que destaca entre todas ellas es esta, que cuando un casero no les suba el alquiler a sus inquilinos
cuando ese casero haga la declaración de la renta, el Estado le perdone, digamos, la parte del IRPF que le correspondería pagar por lo que gana con el alquiler de ese piso. Bonificaciones, digamos, para caseros buenos. Esta es la idea. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Justo cuando vencen miles de alquileres firmados durante la pandemia, se propone sacar la artillería fiscal contra las subidas. Subidas que, por cierto, no corresponden al valor real de la vivienda, sino a la codicia, a la especulación. Y para evitarlas, según ha explicado el presidente Pedro Sánchez, se quiere desplegar un sistema de incentivos fiscales parecido en realidad al que se aplica ya en las zonas tensionadas, que bonificará hasta el 100% del IRPF a los caseros que abaraten un 5% o más el alquiler cuando toque renovarlo. Que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler. Medidas urgentes para combatir los abusos, decía Sánchez. En esta línea, el presidente también ha anunciado más controles al alquiler temporal, que se usa ilegalmente para esquivar la ley, y al de habitaciones, esos contratos que hasta ahora estaban en un limbo legal y que pasan a regularse, sometidos, por ejemplo, a los topes de precio en las zonas tensionadas. La medida concreta de la bonificación del IRPF a los caseros que no suban el precio a sus inquilinos, esa medida nace muerta o casi, porque el gobierno necesita la mayoría del Congreso para convalidar el decreto ley y a esta hora, por contar, no cuenta ni con el apoyo de uno de los miembros del gobierno, que es Sumar. O sea, Sumar y los socios parlamentarios progresistas advierten de que votarán en contra de esa medida, no les gusta nada, pero Sánchez les dice, esto es lo que permite el limitado margen de maniobra que tiene el gobierno central en un asunto como este. Es cierto que la ley de vivienda daría a las comunidades autónomas palancas para, de alguna manera, frenar el alza de la revisión de los precios del alquiler. Pero al igual que existen esas herramientas, es cierto también que hay gobiernos autonómicos que se niegan a aplicar esa ley de vivienda. Por tanto, ¿cuáles son las herramientas que tiene la Administración General del Estado, es decir, el Gobierno de España, para poder incentivar a los propietarios a no revisar al alza esos contratos de alquiler? El Gobierno de España ha puesto encima de la mesa una propuesta, que son los incentivos fiscales. Pero ni Sumar ni los socios parlamentarios de izquierdas están dispuestos a aprobar esa bonificación para los caseros que no suban los precios, porque entienden que esa medida no sería ni justa ni efectiva. José Luis Coello. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Poco o ningún recorrido ha tenido entre la izquierda parlamentaria la última propuesta del PSOE en vivienda. No gusta ni siquiera al socio de gobierno, que ha calificado el decreto como un error. Sumar recuerda que ellos ya propusieron un paquete de medidas en materia de vivienda y en redes sociales Yolanda Díaz ya ha anunciado que lo rechazarán en el trámite parlamentario. Misma idea que trasladaba el ministro Pablo Bustinduy, recordando que esto no es lo que hace falta ante la crisis habitacional. La solución a esta crisis no puede consistir en premiar a aquellos caseros que decidan no subir el precio de los alquileres, sino en intervenir para proteger el derecho de las familias a seguir viviendo en sus casas. Tampoco gusta en Podemos este decreto. Los morados también han anunciado su voto negativo e Irene Montero dice que les indigna la propuesta. La única prioridad del gobierno es que los rentistas no pierdan dinero y, por tanto, que se sigan llenando los bolsillos a costa del dinero de la gente. Y si la propuesta no gusta ni a la izquierda ni a la derecha, para la ministra de Vivienda esto es buena señal. Isabel Rodríguez, en Televisión Española. Yo lo que pienso es que cuando las posturas de ambos lados se encuentran enfrentadas, en este caso, dice usted, la más izquierda y la más derecha, es que quizás estemos en el camino correcto. Bildu, Esquerra o Compromís también rechazan, Aymar, esta última propuesta del PSOE en materia de vivienda. Y Feijóo, por su parte, insiste en que la solución para la crisis de vivienda pasa por construir más y más. Y ahora que está abierto el debate de la financiación autonómica, el líder del PP propone premiar con una mejor financiación desde el Estado a aquellas comunidades autónomas que más vivienda construyan. David Junquera. Buenas tardes. Sí, Feijóo mezcla dos de los debates del momento y el resultado es este. En su modelo de financiación que quiere poner en marcha si llega a Moncloa, recibirán más dinero los que más enladrillen, los que más construyan. El próximo gobierno vinculará el modelo de financiación de las comunidades autónomas y las reglas de gasto de los excedentes de los ayuntamientos a los que hagan realmente más viviendas en su comunidad autónoma y en sus ayuntamientos. A todo esto le suma el recetario habitual, bajadas de impuestos a los jóvenes que vayan a comprar su primera casa, reducción de trámites y plazos para obtener licencias, expulsión de ocupas en horas, potenciar la formación profesional ligada a la obra o fomentar el uso de materiales
inversiones que aceleren la construcción. Con todo este pack se marca un objetivo. El objetivo es, con todas estas medidas, cubrir en la próxima legislatura el déficit de 1 millón de viviendas que necesitamos en España. Defiende Feijóo que poder vivir en una vivienda es un asunto de Estado y que no es un asunto de izquierdas o derechas, por lo que hay que corregir todo lo hecho por el Gobierno en los últimos 7 años. Pueden consultar en cadenaser.com todos los datos de la encuesta de 40DB que publicamos hoy en la serie El País y que dice que ahora mismo la derecha roza la mayoría absoluta en España, sobre todo gracias al auge de Vox, porque es verdad que el PP sería hoy el ganador de las elecciones, pero sigue 2 puntos de intención de voto por debajo de lo que consiguió en las generales de 2023. Y el que de verdad se dispara respecto a donde venía es Vox, que escala hasta el 18% de intención de voto. 17,9. Nunca ha estado tan fuerte como ahora. ¿De dónde sale ese voto? Pues un 13% de quienes votaron a Feijóo en las últimas generales, un 13%, ahora votaría a Vox. Y un 5% de quienes votaron al PSOE también votarían hoy a la fuerza de Santiago Abascal. En esa misma encuesta hay datos muy relevantes sobre la sanidad pública, sobre cómo la vemos los españoles y sobre qué estaríamos dispuestos a hacer para mejorar la sanidad pública. Aunque es verdad que 7 de cada 10 encuestados cree que debería fortalecerse la sanidad pública, 7 de cada 10, al mismo tiempo, en los últimos 3 años ha aumentado significativamente la cantidad de españoles que prefiere pagar menos impuestos, aunque eso implique que se deteriora la calidad del sistema. Mariola Lourido. En 3 años ha subido del 15 al 35% el número de españoles que abogan por pagar menos impuestos, aunque eso signifique un deterioro en la calidad del servicio. 6 de cada 10 siguen dispuestos a hacer más esfuerzo fiscal, pero el porcentaje ha caído 5 puntos. En las comunidades del PP, la gente percibe en mayor medida el aumento de la privatización y en Madrid con más fuerza. La mitad de la población nota ese avance del sector privado y es a la vez donde se muestra más tolerancia ante los favores del poder político a las empresas privadas y sus intereses. Solo 4 de cada 10 españoles aprueban el funcionamiento de la sanidad pública. Su uso ha retrocedido y han crecido los seguros privados. La mayoría, el 70%, pide fortalecerla. Los que menos la apoyan son los votantes del PP y de Vox. Pues bien, sobre impuestos y la sanidad, el gobierno de Ayuso intenta explicar cómo es posible que más de 61 millones de euros que estaban destinados a las residencias públicas hayan terminado yendo al Grupo Quirón, que es el grupo sanitario privado por excelencia en Madrid. Esto se lo hemos adelantado esta mañana en la cadena SER. Esos 61 millones de euros se transfirieron en junio de 2024 desde el presupuesto de la red de residencias públicas para pagar una deuda que la Comunidad de Madrid tenía con Quirón por su gestión en un hospital. Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Es legal, dicen en el equipo de Ayuso, que lo define además como habitual, a pesar de que su propia ley de Hacienda reserva este tipo de operaciones y es literal para situaciones excepcionales. Miguel Ángel García es el portavoz regional. Se utilizan para aquellas necesidades que pueda tener, en este caso, la Comunidad de Madrid. Entonces, eso no va para ningún grupo empresarial, va para mejorar, lógicamente, la sanidad. En realidad, esos 61,5 millones sí terminaron en la caja de un grupo privado, en concreto de Quirón, el principal cliente de la pareja de la presidenta. Para la oposición, nada es casual. Óscar López, PSOE, Manuela Bergerot, Más Madrid. Deteriora la sanidad pública mientras beneficia a grupos privados como el Grupo Quirón, con el que hace negocio su pareja o del que viene la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Ahora sabemos también de dónde quita los recursos. El dinero que debería ir a cuidar a nuestros abuelos está yendo una vez más al Grupo Quirón, a los socios de los Ayuso. Las asociaciones de familiares de las residencias consideran lamentable que el gestor de estos centros deje fondos sin ejecutar dadas las necesidades en muchos de ellos y, peor aún, dicen que terminen alimentando a la sanidad privada. Y un avance importante en la investigación del cáncer de páncreas. El CENIO, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha identificado 2 nuevos genes que favorecen ese tipo de cáncer. Y esto es importante porque servirá para mejorar los programas de detección temprana del cáncer de páncreas, que es muy agresivo, precisamente porque se suele detectar tarde. Javier Ruiz Martínez. 2 pequeños genes lo pueden cambiar todo. Son los que diseñan parte del llamado sistema de complemento de nuestro cuerpo. 30 proteínas que ayudan a nuestras células inmunitarias a eliminar patógenos.
El grupo de epidemiología del CENIO, liderado por Núria Malats y Evangelina López de Maturana, ha identificado que cuando mutan nos predisponen a tener adenocarcinoma ductal de páncreas. No solo es el tipo más habitual de cáncer de páncreas, sino también el que tiene peor pronóstico, como explica Malats. La supervivencia es muy baja, por tanto, la mayoría, el 98% de pacientes que se diagnostican en un año mueren de esta enfermedad en el mismo año. Saber, dice, de estos dos genes puede servir para crear programas de cribado que consigan diagnósticos precoces. Encontrar en un paciente estos genes mutados es el primer paso para incluirlo en un programa de cribado y detectar su cáncer antes de que esté muy avanzado. Hora 25. Aimar Bretos. La Comisión de Fiestas de Villamanín, en León, han cobrado ya el gordo de Navidad de los décimos que sí tenían. Este es el lío. Saben que en este pueblo hubo un carajal enorme porque la Comisión de Fiestas vendió más participaciones que décimos realmente tenían. Aseguran que lo hicieron por error y resulta que tocó y ahora el pueblo está dividido entre los que quieren su pasta íntegra y están dispuestos a pleitear por ello y los que aceptan una quita con tal de que todo el mundo cobre por lo menos el 90%. De momento, hoy la Comisión de Fiestas ha cobrado el dinero de los décimos que sí existían, lo han cogido todo junto, lo tienen en una cuenta a nombre de la Comisión de Fiestas y ahora el jari va a ser cómo se reparte eso. Alejandro Becerra. Es un buen puñado porque la comisión ha ingresado en una cuenta común 36 millones correspondiente a los décimos con el gordo. Todavía estamos que no nos lo creemos, no lo sé. El problema fue que 4 millones de euros no se confirmaron porque hasta 50 papeletas no estaban consignadas debido a un descuido. Y de la alegría se pasó a la rabia. El pueblo está pues muy dividido. La gente que trabajaba por el pueblo, esto pues va a marcar un tiempo el pueblo. Tras el fragilísimo acuerdo en el pueblo, la comisión ha metido el dinero en una cuenta y están diseñando una web para que los agraciados se registren y firmen las condiciones que avalen el cobro de la papeleta, cada una con 80.000 euros. Este registro, dice la comisión, es obligatorio para poder reclamar con todas las garantías y en él, evidentemente, hay que confirmar que se posee una participación. En el comunicado hablan de un par de semanas para tener lista esa web y un plazo máximo para el registro hasta el 22 de marzo de este año de 2026. Terminan agradeciendo la ayuda del Ayuntamiento de Villamanín y lanzando un mensaje de comprensión. De momento que sepamos, no ha habido ninguna denuncia. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. El gobierno ha anunciado hoy un nuevo paquete de medidas para favorecer la vivienda en alquiler. Que sea un paquete parece interesante porque el problema es tan grande y complicado que su solución requiere muchas medidas complementarias entre sí y simultáneas en el tiempo. La medida estrella es un alivio fiscal para los caseros que no aumenten el precio del alquiler a sus inquilinos. No se les computará ese alquiler en sus ingresos para el impuesto sobre la renta. En todo, pues la exención es del 100% contra el 50% mínimo actual. Más allá de las polémicas políticas, ¿esto supone un incentivo serio para impedir el aumento de los alquileres? En pura cifra, si nos referimos solo a los números, parece que sí puede ser un aliciente eficaz. Les he hecho la cuenta muy resumida. Pongamos un piso que cueste 1.000 euros al mes y un casero que tribute por los alquileres recibidos de los 12 meses en el IRPF al 30%. Al inquilino se le evitaría un aumento en el entorno del 2%, o sea, 20 euros al mes y un total de unos 240 euros al año. El casero se ahorraría en impuestos unos 1.800 euros. Es una palanca impositiva poderosa, sobre todo para los caseros de tipo familiar, porque esta cuenta no beneficia a los empresariales. Al propietario le sale muy rentable y al inquilino le quita de más apuros. Verde y con asas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.